Su noticiero. El 90% de la deuda de empresas venezolanas a la zona libre de Colón podría ser fraudulenta. Eso fue lo que ha declarado el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua, y cuyo contenido pues ha dado todo un giro a este conflicto entre Venezuela y Panamá. Me acompaña y le doy las gracias al señor Leopoldo Benedetti, gerente general de la zona libre de Colón, que me acompaña esta mañana. Y bueno, ya veo que viene preparadísimo porque de verdad que es un tema que a nivel internacional está dando de qué hablar. ¿Qué ha pasado? Lo dijo con mucha certeza, lo dijo Maduro, posteriormente lo reafirmó el señor Jagua. Hubo fraude en el informe de la deuda que mantienen empresarios venezolanos con la zona libre de Colón. Creo que podemos empezar por allí y para ir poco a poco entonces desglosando todo este asunto, señor Benedetti. Como no, Castalia, primero de todo, muchas gracias por permitirme pues ya informar sobre esto, porque nosotros somos lo que el presidente Martinelli nos puso al frente de la Comisión de Panamá para poder resolver toda la deuda de los problemas de la deuda que tenía Venezuela y que tiene Venezuela con Panamá, con empresarios de zona libre. Mira, Castalia, ellos nos mandaron a nosotros de Venezuela, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Venezuela en Panamá, todas las deudas de Cadivi, que sumaban 1.472 millones. Esa nosotros comenzamos a trabajar en zona libre, se comenzó a trabajar con el sistema del DMC y descubrimos que de esa deuda 937 millones no tenían que ver nada con zona libre. Aquí están todas, con las empresas, el empresario que la compra, a quien se la venden, todo. No tienen clave siquiera. O sea que no son deudas de zona libre, son fraude cometido en Venezuela. Empresarios venezolanos en componenda con parte del gobierno y del Cadivi y del Banco Central de Venezuela y de la CENIAT hacían estas trampas y le robaban la plata al gobierno venezolano. ¿Cómo hacían, don Leopoldo, para poder entender esto? Acuérdense que usted tiene la factura de Cadivi. Sí. ¿No? El Cadivi le permite a usted la factura. Okay. Una vez que ellos tienen esa factura, ellos van entonces al Banco Central de Venezuela, cambian bolívares en ese momento a 6.30 preferencial y les pagan entonces, el Banco Central les paga a la empresa que ellos dicen aquí, les manda el cheque, pero esa plata no llegaba a ninguna empresa de zona libre, ni llegaba a empresas panameñas, porque no tienen clave. Eso directamente iba a algún banco donde ellos decían que tenía que pagar el Banco Central y de ahí ellos movían su plata. Eso es algo que tiene y por eso se lo llevamos. Usted fue en octubre con sí, una correcto. Comisión. No, yo fui en octubre a llevarle esto al... Pero ya le llevaban esto y ya sabían que la sí, deuda era menor. Ellos sabían ya perfectamente todo. Yo le entregué esto en el Banco Central de Venezuela en octubre al doctor Oldemar Tobar, que es el presidente del Banco Central de Venezuela en ese momento. Y se le entregó todas las deudas fraudulentas para que ellos mismos las estudiaran, llamaran a estos empresarios venezolanos y vieran cómo ellos hacían la trampa y cómo la hacían dentro de Venezuela. Y aquí tengo entonces lo que realmente, ¿no? Que también se lo entregamos al doctor Tobar, que es lo que le deben a los comerciantes de zona libre, que son 535 millones, que sí tienen clave, tienen factura y que están comprobadas que es una deuda que tiene Venezuela. O sea, estamos hablando de un escándalo de proporciones mayores. Porque mientras Venezuela acusa, y hablo directamente del canciller y el presidente de Venezuela, acusan a empresarios panameños de estar en componenda con empresarios venezolanos para adquirir dólares de forma fraudulenta. O sea, lo que usted nos explica entonces que habría complicidad del gobierno venezolano en este asunto. ¿Cómo no? Es que, ¿cómo pagan? ¿Cómo pagan? Los funcionarios del Cadivi, por ejemplo, porque ¿cómo harían entonces para adquirir esta? Aquí tienen que estar implicados el CENIAT de Venezuela, los que estaban en ese momento, tiene que estar implicado la gente de Cadivi, tiene que estar implicada la gente del Banco Central de Venezuela y tiene que estar implicados gobernantes de Venezuela, políticos de alta jerarquía, para que esto caminara. Lo que pasa, es que ellos realmente nunca creyeron que esto lo íbamos a descubrir cuando lo mandaran a Panamá. Ahora bien, cuando lo dice el señor Maduro y lo dice el señor Jagua, ya ellos tienen esta información, o sea, completa, por eso que Jagua habla de un 90%. ¿Y usted me puede decir cuáles son esas empresas? Porque al final justos pagan por pecadores, porque cuando a nivel internacional se dice aquí que los empresarios de la zona libre de Colón
han estado metiendo facturas fraudulentas para obtener dólares a favor de empresarios venezolanos, pues eso es una acusación muy grave. Es una acusación grave y falsa. Mire, aquí están, aquí tiene usted usuario de razón social de Venezuela. ¿Ve? El RIF, la solicitud, el monto solicitado, descripción del código arancelario y el proveedor. Ellos en Venezuela tienen que buscar esto y estudiarlo. Aquí tienen. Ellos tienen todos esos documentos, todos ¿saben estos cuáles son las documentos. empresas? Se los entregué en la mano al doctor Tovar en el Banco Central de Venezuela. El mismo Martinelli, el presidente, me dijo, ve y llévaselo para que ellos resuelvan su problema porque les están robando la vida. Ellos mismos. Ese es un problema interno de Venezuela, de fuga de divisas. Nosotros no tenemos por qué ponernos a investigar eso porque esto no es en Panamá. El que sí es de Panamá es este, que son 535 millones. Aquí están las claves de los usuarios colonenses de zona libre, los cuales estas cuentas sí las debe Venezuela. Son más de 535 millones oficialmente que ustedes tienen contabilizados. Así es, que debe pagar Venezuela a los empresarios de zona libre. ¿Y por qué siempre se ha hablado de 1.200 a 2.000 millones de dólares? Porque dólares? acuérdese que para utilizar el CADIVI cuando cambiaron la ley en el 2003, solamente era para importar materiales de consumo y no podías importar por CADIVI mercancía terminada. Entonces, ¿qué pasa? Los comerciantes, por medio de la casa de cambio, cambiaban, ya no podían hacer al 6.30, pero cambiaban a 20, 30 o 40 bolívares por balboa, y de esa manera, con las casas de cambio permitidas por el Estado, compraban a comerciantes colonenses. Esta es la fórmula para poder sacar dólares de Venezuela. Exacto, pero después vino el problema. El problema grande vino ahora, cuando Venezuela cerró las casas de cambio, y en vez de ser éticos y hacer las cosas como son, como hizo Argentina y como está haciendo Ecuador, si usted cierra las casas de cambio, usted debe prohibir la importación. Porque quiere decir que usted tiene suficiente abastecimiento y se puede abastecer, y en ese momento ellos abastecían el 50%, ¿no?, del consumo nacional. Claro. Pero que ahora mismo no pueden abastecer ni el 10% del consumo nacional. Usted sale a aclarar esta denuncia con esta explicación muy clara. Correcto. ¿Dónde queda la denuncia hecha por Maduro, en el que involucra también al presidente Martinelli y lo acusó directamente del cobro del 20%? Mire, le voy a explicar algo clarito y que lo entiendan todos los panameños. De comisión para poder saldar la deuda. ¿Cómo estamos hablando usted de puede cobrar una comisión de algo que usted no sabe? O sea, el Banco Central de Venezuela es el que le paga, no es el cliente, le paga directamente al usuario de zona libre. Usted no sabe ni cuándo le paga, ni cuánto le paga. ¿Cómo usted cobra algo? Cuénteme, eso es imposible, eso es mentira. Esto ha sido una mentira de Maduro, porque Maduro se ha convertido, la verdad que es una tristeza que un mandatario como él sea tan mentiroso, porque esto es una tremenda mentira. No hay forma. Mire que los usuarios lo han desmentido en todos los momentos y en todos los canales. Aquí no se puede hacer ninguna coima, eso no tiene nombre. Mire, y le voy a poner algo que es importante. Cuando cerraron las casas de cambio, entonces, ¿qué sucedió? Vino el mercado negro. Entonces, los comerciantes venezolanos, para poder seguir comprando, en vez de poder cambiar a 30 y 40 bolívares, estaban cambiando en 70 y 80 bolívares. ¿Pero qué hace Maduro? Maduro tiene una ley que los obliga a vender a precio de costo en diciembre para las elecciones de alcalde y esto. ¿Y qué sucede? Quebró a todos los comerciantes venezolanos y regaló la mercancía de zona libre al pueblo. ¿Quién debe la mercancía? ¿Quién es el ladrón? Maduro. Se robó la mercancía de zona libre. En todo este complejo panorama, don Benedetti, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo queda la gente que está pendiente del cobro de esta deuda, tomando en cuenta la ruptura de las relaciones comerciales, el inicio de una investigación por parte de las autoridades venezolanas para determinar? Ellos dicen, tenemos que confirmar cuál es realmente la deuda, como quien dice, para que no nos metan gato por liebre. Aquí está, ya se las confirmamos desde octubre del año pasado. Y existe la posibilidad de abrir un paréntesis y dejar que se resuelva este conflicto, que ellos definan si van a esperar otro gobierno o qué, y ver qué es lo que va a pasar con la zona libre de Colón, que va a cerrar, según lo ha dicho usted también a medios impresos, va a bajar un 12%. Ah, no, si no cerrar, va a bajar. El año pasado bajó un 8% y este año va a bajar un poco más, porque acuérdense que Venezuela era nuestro mayor comprador, o sea, el que más se le reexportaba, y ha ido bajando. O sea, en el año 2010 se reexportó hacia Venezuela 2.300 millones, en el año 2011, en el año 2012 se reexportó hasta Venezuela 3.200 millones, pero en el año 2013 solamente se reportaron 1.700 millones porque los comerciantes venezolanos no tenían cómo conseguir dinero. Y es lo que le estoy diciendo.
Venezuela está obligada a pagar esta mercancía porque Maduro se cogió la mercancía de todos los comerciantes. ¿Esa mercancía de quién era? De Venezuela, de Panamá, fue de Panamá. Y él, a obligarlos a vender a precio de costo para que el pueblo pudiera comprar y para él ganar las elecciones, él sí usó la plata de nosotros para sus elecciones. Él sí, es que hay que decir la verdad. Él usó la plata de la mercancía que de Panamá fue a Venezuela, la regaló para ganar las elecciones. Entonces, ¿quién es el coimero? Él. ¿Quién es el ladrón? Él. ¿Quién es el mentiroso? Él. Maduro. Y a usted lo acaban de sacar una caricatura, acabo de verla, con una ropa toda rota, diciendo que le va a pagar a los usuarios. Si no tiene con qué pagar, él nunca ha querido pagar. ¿Cómo restablecemos esto? Si hasta al menos octubre ustedes ya habían entregado esa información valiosísima a las autoridades de Venezuela. Si ellos hubieran tenido deseos de pagar, ya pues, como nos habían dicho que iban a pagar poco a poco 100 millones cada 3 meses, para ver si en un año terminaban de pagar esta deuda, no han pagado un real. O sea, debe rectificar Venezuela y poner este compromiso financiero punto y aparte de esta diferencia diplomática que han tenido con el país. Él sabe que lo debe. Él lo que ha hecho es mover a teclas para desviar la atención del problema que tiene Venezuela. Él sabe que debe esta plata. Ellos la tienen. Si yo personalmente se las llevé. Les llevé tanto el fraude hecho por ellos mismos, por su gente, como lo que deben a Zona Libre, que aquí están los totales. ¿Y están paralizados los envíos hacia Venezuela? Venezuela? Ahora mismo están paralizados los envíos porque no se puede trabajar comercialmente. Pero le voy a decir que han bajado enormemente. En enero se les reportaron 65 millones y en febrero 93 millones, cuando normalmente eran 200 millones mensuales que se reportaban hacia Venezuela. O sea que ha ido bajando. Sí. Esto es un problema que yo no le puedo decir cómo se va a cobrar ni cuándo se va a cobrar con lo que está pasando. No, y la gran pregunta, y me supongo que no solamente es la incertidumbre que tienen los empresarios, sino la gente que depende de la zona libre, los transportes, los muelles, la gente que trabaja en todas estas ramas que tiene que ver con la movilización de la zona libre. ¿Qué va a pasar? El 30% de las exportaciones de la zona libre iban hacia Venezuela. Usted nos acaba de explicar que siguen bajando. No el 30%. ¿Van a buscar ustedes nuevos mercados? Porque ¿qué van a esperar ustedes? En eso se está trabajando. Los usuarios de zona libre son comerciantes muy inteligentes, de muchos años de experiencia, y están buscando otros mercados. Se están moviendo por Centroamérica, por el Caribe, por Sudamérica, y están buscando otros mercados y los están consiguiendo. Por eso usted puede ver que la baja en zona libre del año pasado fue de 8% solamente. Si nos hubiéramos guiado con lo de Venezuela, hubiera sido de 17 a 20%. Así que no, ellos van a buscar otros mercados. Tristemente, hay que darles tiempo para que vuelvan a recuperarse de todo este dinero que está en Venezuela. Pero no puede esperar la zona libre 6 meses, lo ha dicho aquí el presidente de la Asociación de Usuarios. Ellos están caminando, ellos están moviendo, ellos están vendiendo. Acuérdense que la zona libre tiene 3.200 empresas, de las cuales 700 trabajan con Venezuela. Reitero la pregunta, don Leopoldo, y creo que podemos ir cerrando con esto. ¿Hacia dónde va la luz al final de este túnel? O sea, con Venezuela no puedo decirle, pero sí estamos trabajando y buscando otros mercados, ayudando a los usuarios, porque el fin primordial del presidente cuando entró en esto era tratar de que Venezuela pagara para no perder empleos. Zona Libre tiene 32.000 empleos. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente. O sea, que verifique Venezuela quiénes fueron los que le metieron gato por liebre. Así mismo, aquí está todo, El otro es que tienen que pagar la deuda por más excusas y acusaciones que hayan presentado. Tienen que pagarla, la deben. Y al revés, como le digo, él con la ley que hizo en diciembre para ganarse las elecciones, al hacer que el comerciante venezolano vendiera a precio de costo, acabó con el comerciante venezolano y regaló nuestra mercancía. Él moralmente debe saber que él tiene que pagarla, él la debe. Venezuela la debe. Aquí el gran mentiroso es él, tristemente, y el famoso Jagua ¿no? Que habla de un 90% de corrupción, es ellos. Aquí está, puro venezolano, pura empresa que nosotros no conocemos, que ni siquiera trabajan en zona libre y no tienen clave de Panamá ni de zona libre. Leopoldo Benedetti, gerente general de la zona libre de Colón, esta mañana con nosotros. Don Leopoldo, muchísimas gracias por el tiempo. Créame que vamos a estar muy pendientes de un tema sumamente importante para nosotros. Te agradecemos enormemente siempre, porque esto era importante que lo sepa el pueblo panameño y lo sepa el mundo. De que ellos saben perfectamente desde octubre del año pasado quiénes son los que les han hecho el fraude. ¿Y dónde está el fraude? En Venezuela. Gracias, don Leopoldo, por estar aquí con nosotros.